transformados por la fe hoy, alimentándonos con la palabra de Dios. Saludos hermanos y hermanas. La gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con nosotros en este nuevo día que Dios en su bondad nos da. Hoy seguimos nuestras meditaciones alrededor del Espíritu Santo y cómo Él se manifiesta y transforma nuestras vidas. Ya vimos cómo la primera llegada del Espíritu transformó para siempre no solo la vida de los discípulos y seguidores de Jesús, sino la historia del mundo y nuestras propias historias personales. Porque cuando andamos y vivimos en el Espíritu, Él es nuestro guía, el que marca nuestros pasos y decisiones, nuestra fortaleza y gran poder, en el que, como dijo Pablo, nos movemos, vivimos y somos. El pasaje escogido para la meditación de hoy se encuentra en el libro de Hechos, capítulo 16, los versículos del 6 al 15. Y este pasaje nos lleva al segundo viaje misionero de Pablo, aquel hombre que yendo a Damasco a perseguir a los cristianos, fue llamado por el mismo Jesús y fue transformado de una manera tan radical que se convirtió de enemigo acérrimo del cristianismo en el apasionado y dedicado misionero que predicaba y proclamaba el nombre de nuestro Señor Jesucristo donde quiera que estaba. En este pasaje se nos dice que Pablo con sus compañeros de viaje quería visitar de nuevo los lugares donde ya había predicado y había dejado iglesias, pero no lo hizo porque, según sus propias palabras, el Espíritu no se lo permitió. Lucas, el escritor del libro de Hechos, no nos dice el por qué entendieron que el Espíritu no se lo permitía. Lo que nos dice es que Pablo obedeció al Espíritu, que siguió la dirección del Espíritu y no lo hizo. Su intención era llegar a Bitinia, que estaba en la costa norte de lo que hoy es Turquía. Pero de nuevo el Espíritu se lo impidió y lo hizo llegar a Troas, que está en el estrecho entre Asia y Europa. Fue allí en Troas donde recibió una visión. Y aquí les leo directamente, comenzando con el versículo 6. Atravesaron la región de Frigia y de Galacia, porque les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar palabra en Asia. Cuando llegaron a la frontera de Misia, procuraron entrar en Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se lo permitió. Entonces, después de pasar junto a Misia, descendieron a Troas. Y por la noche se le mostró a Pablo una visión en la que un hombre de Macedonia estaba de pie rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. En cuanto vio la visión, de inmediato procuramos salir para Macedonia, teniendo por seguro que Dios nos había llamado para anunciarles el Evangelio. Zarpamos, pues, de Troas y fuimos con rumbo directo a Samotracia y al día siguiente a Neápolis y de allí a Filipos, que es una ciudad principal de la provincia de Macedonia y una colonia. Pasamos algunos días en aquella ciudad y el día sábado salimos afuera de la puerta de la ciudad, junto al río, donde pensábamos que habría un lugar de oración. Nos sentamos allí y hablábamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces escuchaba a cierta mujer llamada Lidia, cuyo corazón abrió el Señor para que estuviera atenta a lo que Pablo decía. Era vendedora de púrpura de la ciudad de Teatira y temerosa de Dios. Como ella y su familia fueron bautizadas, nos rogó diciendo: ya que han juzgado que soy fiel al Señor, entren en mi casa y quédense. Y nos obligó a hacerlo. Palabra de Dios. Cuando por el Espíritu Pablo llegó a una ciudad donde no había planeado llegar, buscaron una sinagoga como siempre hacían en los lugares que llegaban para predicar. Encontraron que no había sinagoga, pero que había un grupo de personas que amaban a Dios y que se reunían en el río a orar. Allí encontraron que el grupo era de mujeres, no había al parecer hombres, aunque en su visión había sido un hombre el que lo llamó. Y por el poder del Espíritu Santo, una mujer,
Al parecer una mujer pudiente, pues vendía púrpura, un aceite que daba color muy caro, que solo los ricos usaban. Lidia de Teatira fue tocada por el Espíritu y aceptó a Cristo como su Salvador. No solo eso, sino que les persuadió, porque ellos no querían quedarse al principio, a que se quedaran en su casa y les enseñaran más del Evangelio. Así lo hicieron, y cuando se fueron, dejaron a Lidia al frente de aquella nueva misión. ¿Le has pedido alguna vez, hermano o hermana, algo a Dios y la respuesta ha sido todo lo contrario a lo que pedías? Pero para tu sorpresa, su respuesta fue de bendición. ¿Cómo te sentiste? ¿Has hecho planes alguna vez que creías eran agradables a Dios y por una razón u otra no has podido llevarlo a cabo? ¿Qué has hecho? Los planes de Pablo eran diferentes a los de Dios, pero el Espíritu le ayudó a cambiar sus planes y a obedecerle. El resultado fue más que abundante. La iglesia de Filipo fue una de las iglesias más fieles y generosas de aquella época. Se ayudaban los unos a los otros y apoyó a Pablo y su ministerio, aún cuando estaba en la prisión. Gracias, Señor nuestro, por la guía de tu Santo Espíritu. Abre nuestros corazones, te rogamos, para estar atentos a tu dirección. Que podamos decir, como Jesús lo hizo, no lo que yo quiero, Señor, sino lo que tú quieras, Dios, tu voluntad. Sigue hablándonos, sigue dirigiéndonos, Santo Espíritu de Dios, mi fortaleza, guía y gran consolador. En el nombre de mi Cristo. Amén. Transformados por la Fe Hoy, traído a ustedes por la Iglesia Metodista Edford en Gatesburg, Maryland.